María de la Paz Reyes Ramos, soy laica consagrada, pertenezco al Instituto Secular Hombre Nuevo y soy feligrés de la Natividad de María, aquí vecinos. En verdad, el estar aquí me recuerda muchas cosas, muchos momentos muy bonitos. Aquí hace muchos años era el Salón de las Hijas de María, a la cual yo pertenecí, aquí en este salón. Pero hace muchos ayeres, cuando estaba el Padre Jesús Ramos Salen Castro, ¿verdad? En paz descanse. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, invocando al Espíritu Santo, que Él nos dé su luz, que Él sea el que hable a través de este sencillo y frágil instrumento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame y transfórmame, Espíritu Santo, ven. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia y localicen el libro de los jueces. El libro de los jueces. ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver, le vamos a dar una repasadita. Desde el principio. ¿Perdón? Desde la introducción. Sí, más o menos cuántas páginas son, cuántos capítulos. Ajá. ¿Listos? Sí. Ok. ¿Quién quiere compartir un poquito leyendo un poco de la introducción? Lo que es el libro de los jueces. A ver, hermana. Sí, por favor. Jueces. Los jueces son para nosotros un libro de bellas historias. Débora, Gedeón, Sansón y Dalila, Jefté y su hija. Sin olvidar al final a la mujer contra del trozo, ni al sacerdote que se había conocido los de su patrón. Pero estas jueces es una introducción. No es. Nada más la introducción. A ver. Sí, aquí aparece así. Sí, así es. Dice que se había conocido los de su patrón, pero estas historias transmitidas como relatos populares no hacen más que poner en imágenes la historia de una época tan importante como desconocida. ¿De qué manera los hebreos nómadas se entraron en Palestina después de Moisés? ¿Se transformaron en un pueblo de pequeños agricultores? ¿Y cómo guardaron su identidad
de pueblo elegido por Dios. La tierra de Canaán, con sus fértiles praderas, lo tenía todo para seducir. Lo mismo ocurría con sus religiones cercanas a la naturaleza y donde la libertad sexual se expresaba con la mayor tranquilidad. Todos los pueblos que habían entrado allí se habían fundido con ella. ¿Qué pasaría con la religión intransigente del Dios que no se ve? Fueron sin duda siglos oscuros desde cualquier punto de vista, en los cuales durante mucho tiempo se pudo pensar que el fuego del Sinaí se había extinguido. Muchas gracias. ¿Cuántos capítulos localizaron? 21. Muy bien. Bueno, tal vez veamos un poquito de diferencia porque estoy viendo que son diferentes versiones las que traen, ¿verdad? Pero más o menos por ahí vamos, ok. Miren, el libro de Jueces es un libro muy interesante. Tiene historias, narra las historias desde un punto literario, pero también así como si estuviéramos leyendo, ¿verdad?, una historia y a la vez como un cuento, ¿verdad? Es un libro pues escrito primero por la tradición y después conforme se iban así pasando vía oral las tradiciones, después ya fue de manera escrita. Ok. Tenemos allí el libro de Jueces, significado. En hebreo, shofetim, del verbo juzgar, zafar. Y el sentido que tiene este libro es un sentido de administrar justicia y gobernar. Creo que por ahí tienen para completar, ¿verdad? Sus apuntes. Ajá. Ok. Los jueces, el autor, pues son muchos autores. Aquí habla de una alta crítica, o sea, los que escriben, los que se dedican más bien a hacer las interpretaciones y a seguir haciendo traducciones del libro de los jueces, pues son, se puede decir, los críticos. Dice, la alta crítica lo considera una recopilación de fuentes. De acuerdo al Talmud, Samuel escribió el libro que lleva su nombre, el libro de Jueces y también el de Ruth. El libro fue seguramente recopilado durante los primeros días de la monarquía, durante el reinado de Saúl o los primeros días de David. Ok, entonces, fíjense qué interesante. Aquí viene una palabra Talmud. ¿Quién sabe lo que es el Talmud? Bueno, todos saben, pero vamos a recordar. Y recordemos también, Samuel es un personaje muy interesante en la Biblia. Samuel, ¿qué libros escribe Samuel? Aquí nos dice. ¿Sí se alcanza a leer? Sí. ¿Qué libros? El libro de Jueces y de Sí, y Ruth, ¿verdad? Estos libros son muy, o sea, el libro de Ruth es muy bonito. El libro fue seguramente, dice aquí, recopilado durante los primeros días de la monarquía. ¿Por qué nos habla de la monarquía? Cuando se habla de monarquía, habla de una sola persona que tiene el gobierno. Muy bien, y desde aquí vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel empieza a buscar un gobernante, empieza a tener una monarquía, ¿sí? Es la historia entonces de cómo se va haciendo el pueblo de Israel, su gobierno, y cómo van haciendo esos héroes primero, y de ahí de esos héroes que van surgiendo, van eligiendo precisamente a los que van a ser sus gobernantes. Muy bien, el Talmud viene de la palabra hebreo, que es instrucción o enseñanza. Es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. El Talmud
Claro que no es ese dibujito que les puse ahí, claro que no. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Es decir, este Talmud se fue escribiendo a través de mucho tiempo y a través de muchos personajes y a través también de recopilando todas las historias que se iban narrando. ¿Quiénes eran los jueces y cuál era su función? Bueno, ya vimos hace un momentito, la función de los jueces es buscar ese gobierno en la época premonárquica, antes de tener a su gobernante, ¿sí? Y esto lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar en los años 1200 a.C. a 1030 a.C., es decir, cuando se empiezan a formar aquellos pueblos, ¿verdad?, históricos, aquellos pueblos que luego de esos pueblos surge el pueblo de Israel. La monarquía caracterizan las conquistas, posesión de la tierra e identidad de las gentes, es decir, hay luchas, hay pueblos que empiezan a pelear las tierras, empiezan a pelear los bienes, y entonces al querer posesionarse de las riquezas y de las gentes, empiezan a ver esas luchas, esas conquistas, y empiezan a hacerse los primeros pueblecitos, se puede decir los primeros pueblos, y también empiezan a formarse la identidad de esos pueblos. Tenemos entonces que desde la muerte de Josué del año 1200 a.C. empieza esta historia, ¿verdad? Y hasta o sea que casi son 170 años, casi 200 años. Bien, se va a consolidar este estilo de gobierno con Saúl y David. Con ellos se consolida la monarquía. Es en este tiempo de consolidación y unificación que aparecen también los jueces, liberadores o salvadores del pueblo de Israel. Y entonces empiezan a ver esas luchas, como les decía, con pueblos, ¿verdad?, entre los pueblos, y hay entonces personajes que están al frente de esas luchas y son los que van a ser los héroes. Así tenemos que hay luchas que se hacen con los cananeos, filisteos, madianitas, moabitas, amonitas, etc. Bueno, aquí tenemos unos dibujitos de los jueces, ¿verdad? Tenemos ahí los nombres de ellos. En la Biblia de los judíos, Torah, vamos a encontrar pues más jueces, son 14. Aquí nosotros tenemos 11 jueces, ¿verdad? No sé si alcanzan a leerlos. A ver si gustan leerlos. Otoniel, Ehud, Samar, Débora, Ezequiel, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Sansón y Samuel. Ok. ¿Quién de todos estos jueces creen ustedes que tuvo una historia o que tiene una historia muy interesante en el pueblo de Israel, en la formación del pueblo de Israel? ¿Quién creen que de todos estos? ¿Quién más? Pues es muy conocido Sansón. ¿Y quién más? Y Gedeón también. Gedeón también es un personaje muy interesante, ¿verdad? A ver, en la Biblia rápido vamos a localizar a Samuel.
a los amalecitas y se quedó 2 días en Sisera. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubiertos de polvo su cabeza. Al llegar donde David se echó postrado en tierra, David le dijo: ¿de dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué le ha pasado? Cuéntame. Respondió: que la gente ha oído de la batalla, han caído y han muerto muchos soldados, y también han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gilboa. Saúl se apoyaba en su alianza mientras los sacaros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y al verme me llamó y me puse a su disposición. Me preguntó quién era y yo le respondí que era un amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque todavía estoy con vida. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído a mis hijos. Muy bien. Fíjense cómo narra una lucha. Pues así es estas historias de los jueces. Marita, ¿nos leíste del capítulo 1 del segundo de Samuel? Ok. Sí. Del primero, a ver, del libro primero, ¿quién nos quiere leer un poquito? A ver, ¿alguien que ya esté lista ahí o listo? ¿Ya lo tienes tú, jovencita? ¿Ya lo tienes? No. A ver, ¿quién lo tiene? De la primera de Samuel, Sí. el primer capítulo. Nacimiento de Samuel. Había un hombre natural de Ramá, un sulfita de las montañas de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Perniná. Perniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años desde su pueblo a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde los hijos de Elí, Yofni y Pinca eran sacerdotes del Señor. Llegado el día que le correspondía, Elcaná ofrecía el sacrificio y daba a su mujer Peniná y a todos sus hijos e hijas sus porciones. A Ana le daba solo una, y eso que él prefería a Ana, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival le insultaba para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Y así, año tras año, cada vez que subía al santuario del Señor, la insultaba del mismo modo. Una vez Ana se puso a llorar y no quería comer. Entonces su marido Elcaná le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de amargura, estuvo llorando desconsoladamente y suplicando al Señor a la vez que le hacía esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no olvidas a tu sierva y le das un hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Al prolongar ella su oración ante el Señor, Elí se puso a observar sus labios. Como Ana oraba en silencio, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Entonces Elí pensó:
que estaba borracha, y le dijo: ¿hasta cuándo seguirás borracha? A ver si te pasa el efecto del vino. Ana respondió: no, señor mío, es que soy una mujer desgraciada. No he bebido vino ni licor. Estoy desahogando mi corazón ante el Señor. No tomes a tu sierva por una mujer perdida, pues el exceso de mi pena y mi dolor me han movido a orar de este modo. Elí le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: que tu sierva alcance tu favor, y regresó por donde había venido. Después comió y ya no parecía la misma. Se levantaron de madrugada, adoraron al Señor y regresaron a su casa a Ramá. Elcaná se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando su marido Elcaná subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir sus promesas, Ana no quiso subir, sino que dijo a su marido: cuando el niño haya dejado de tomar leche materna, yo lo llevaré para presentárselo al Señor y que se quede ahí para siempre. Elcaná le respondió: haz como te parezca bien, quédate hasta que el niño deje de tomar leche materna y que el Señor te conceda cumplir tu promesa. Ella se quedó en casa y amamantó a su hijo hasta que dejó de tomar la leche materna. Después subió con el niño al santuario del Señor en Silo, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Cuando inmolaron al novillo y presentaron al niño a Elí, Ana le dijo: Señor mío, te ruego que me escuches. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Ahora yo lo devuelvo al Señor por todos los días de su vida, que dará el servicio del Señor. Y se postraron ahí ante el Señor. Palabra de Dios. Qué hermosa historia. Y lo que sigue, ¿verdad? Hermosísima. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es lo que nos narra en este libro de los jueces? Nos narra una falta de unidad entre las tribus israelitas. No se ponían de acuerdo a cuál más querían tener o ejercer el poder. Había ambición, había rivalidad y total que no había esa unidad. También el deseo de unidad de un hombre fuerte que los unifique, de un rey. Es decir, ellos buscaban, tenían ganas de que hubiera alguien, un hombre fuerte que los guiara, un hombre fuerte e inteligente, un hombre que los sacara de sus problemas, que los llevara a salir pues inclusive se puede decir, del yugo de otros pueblos o de otras personas, porque pues estaban formando los pueblos, se estaban formando, entonces había ahí grupitos, pequeñas tribus, ¿verdad? Y entonces empezaban ahí a querer sumar a que fueran más gente en su pueblito, unos que no querían, otros que sí, y cuando ya eran cierta cantidad, entonces buscaban ese hombre fuerte, esa persona que los representara. El rey pues no era una persona que buscaba su propio beneficio, no. El rey era aquella persona que buscaba el bien de todos. Y cuando había una lucha, el rey iba por delante. Entonces tenía que ser un hombre pues muy inteligente y muy fuerte, ¿verdad? También en este libro de los jueces vamos a encontrar cómo había el peligro de perder, de contaminar el valor absoluto de su fe. Es decir, el pueblo de Israel que venía
cuidándose, que venía pues custodiándose, ¿verdad? Trataba de mantener su fe, de seguir creyendo en un solo Dios. Y los demás pueblos, pues claro, que tenían otras ideas, ideas pues paganas. Y el pueblo de Israel venía con esa idea de un Salvador, venía forjándose, ¿verdad?, esa fe en ese pueblo. Muy bien, también la progresiva toma de posesión de Canaán, ahí vamos a encontrar cómo lo narra en este libro de los jueces. Pero lo más importante, la desunión de estas tribus israelitas. Y como estaban desunidas, pues eran más fácil presa de otros. Aquí tenemos a Gedeón. Dice aquí, ofrecen a Gedeón esta dignidad. Él era un hombre sabio, prudente, fuerte, y rápido le dijeron, pues tú vas a ser nuestro rey. Pero él no acepta. Él es un hombre que sirve a su pueblo, pero no busca el poder, mucho menos busca el control del mismo. Sin embargo, es un servidor de todos. Sí, su hijo Abimelech es todo lo contrario. Él es un muchacho ambicioso, ¿verdad? Y busca el poder, busca ser rey. Y él empieza a maquilar, ¿verdad?, cómo ser rey. A ver. Bueno, vamos a ver en la historia de Deuteronomista y Macabeos, esta historia de el pueblo de Israel que vive en el pecado, cae en las tentaciones. Y entonces, cuando se dan cuenta de que han caído en los pecados de la carne, en el pecado del querer tener más dinero, más oro, más joyas, cuando se dan cuenta de ese pecado en el que han caído, pues viene también un momento que Dios también los va a castigar. No es porque Dios los haya castigado, lo sabemos, sino que es porque ellos mismos se buscan ese castigo, ¿verdad? Pero luego hay ese arrepentimiento. Viene ese arrepentimiento y luego Dios los escucha cuando ellos claman ese perdón. Señor, hemos pecado contra ti. Señor, perdónanos porque nos hemos alejado, hemos caído a la tentación, a la avaricia, hemos caído a tantos pecados y sobre todo te hemos dado la espalda creyendo en otros dioses. Hay un arrepentimiento y Dios entonces los libera a través pues de otros personajes, ¿verdad? Muy bien. El libro de los jueces, vamos a ver, les decía hace un momentito, se empieza a escribir primero de forma oral, así se van transmitiendo, después empiezan a escribir, sobre todo en la época de Salomón. En la época de Salomón empiezan a escribirse las narraciones de los jueces mayores y menores. Después, al caer Samaria en el año 721 a.C., se agrupan las narraciones de los héroes y noticias de jueces menores. Y así se va formando este libro de los jueces. Encontramos también que con el destierro de Babilonia se compone la historia de Israel, partiendo precisamente del Deuteronomio. Abarca el periodo de la conquista de Canaán por Josué, cuando narra la caída de Jerusalén y la deportación de Babilonia.
Aquí en este momento encontramos los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. A ver, vamos a buscar en nuestra Biblia. A ver, alguien que nos busque Josué y otro Reyes. Josué. Ujú. ¿Qué capítulo? A ver, el que gustes. Es nada más para ver la manera de cómo se escribe este libro. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, le daré cualquier lugar que pise tu pie, pero es desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates, todo el territorio desde los hititas al gran mar hacia el lado del sol poniente será su tierra. ¿Será qué? Su tierra. Ajá. Sí, de todo el territorio, desde los hititas al gran mar hacia el lado del sol poniente, será su tierra. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué elementos vemos en esta narración? A ver, ¿qué vemos? ¿Qué nos está diciendo? Nos habla de teología, filosofía, geografía. ¿De qué nos habla? Pues el cambio de estafeta que le da de Moisés a Josué. Ajá, ¿qué más? Pues nos dice todo el territorio. Nos habla de la promesa, simplemente que les había dicho. Ajá. Muy bien. ¿Y los términos o las palabras, cómo las escuchan ustedes? Narrativas, coloquiales, de historia o algo de teología. Se me afigura narrativa, pero también teológica, porque Exacto. habla, dice, Yahvé habló a Josué. Así es, así es. Sí, pues aquí en estos libros vamos a ver ya cómo se empieza a ver esos criterios teológicos también, ¿verdad? Criterios literarios, de geografía, podríamos decir, porque nos van narrando ciertos sitios, ¿verdad? Pero también términos teológicos. Muy bien. A ver. ¿Alguien ubicó el de Reyes? A ver, ¿quién nos quiere hacer el favor de leer algo sobre el libro de Reyes? Salomón sucede a David. El rey David era muy viejo y aunque lo tapaba con muchas mantas, no lograba entrar en calor. Sus servidores le propusieron:
¿por qué no buscamos para nuestro Señor el Rey una joven virgen que lo asista, lo cuide y duerma con él, y así nuestro Señor el Rey entrará en calor? Buscaron pues una joven hermosa por todo el territorio de Israel. Encontraron a Abisag, la sumanita, y la trajeron al rey. La joven era bellísima, atendía al rey y lo cuidaba, pero el rey no tuvo relaciones con ella. Mientras tanto, Adonías, el hijo de Hagit, soñaba con ser rey. Consiguió carros de guerra, caballería y 50 hombres de escolta. Su padre no se lo había reprochado en toda su vida, ni le había preguntado por qué actuaba así. Era muy apuesto y había nacido después de Absalón. Era amigo de Joab, hijo de Zeruiah, y el sacerdote Abiatar, los cuales tomaron partido por él. Pero el sacerdote Sadoc y Benayas, hijo de Joiada, el profeta Natán, Semei, amigo de David, rey, y los valientes de la guardia de David no contaban a favor de Adonías. Un día Adonías ofreció sacrificio de las mejores ovejas, toros y bueyes junto a la piedra de Zohelet, junto a la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benayas, ni a los valientes de la guardia, ni a su hermano Salomón. Ya. Muy bien. Fíjense qué diferente la narración, ¿verdad? Cómo en este libro de los reyes nos habla, pues muy diferente al libro de Samuel, de Josué, es muy diferente. Sin embargo, aquí vemos, ¿qué es lo que vemos de enfoque? A ver, nosotros veíamos un poquito de teología. Aquí que vemos un poquito... ¿Perdón? Ya la ambición, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Con un estilo más como histórico, narrando la historia del pueblo de Israel. Así Toda la es. monarquía. Muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿ustedes ya habían visto este libro de los jueces? ¿Ya lo habían estudiado? Jueces no. Jueces no. ¿Y cómo están estudiando? ¿Los ven así un libro por cada vez que vienen? ¿O cómo? En el manual nos basamos en este manual, en ese orden. El tema se llama Historia de Economista y Macabeo. Y ahorita acabamos de ver el libro de Josué, y ahorita sigue el libro de Josué. ¿No le dejó el maestro? Me dejó nada más unas hojitas, pero yo la verdad no sabía todo el contexto así, ¿verdad? Porque me dejó unas hojitas. Pero bueno, ustedes son muy inteligentes y han de disculpar lo poquito que yo les vengo a compartir. Espero que les sirva mucho, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí en estos libros cómo hay estos términos ya, esta historia de lucha, esta historia donde ya empiezan a haber esas rivalidades en todo sentido, y también ese anhelo por encontrar una tierra donde ubicarse, donde instalarse, donde estuvieran todos los pueblos que dependían precisamente, que tenían esa fe única de un solo Dios, y buscaban entonces ya a tener una persona que los representara, una persona que fuera su monarca, una persona que fuera pues su rey, ¿verdad? Bien. Al final de este libro de los jueces tiene tres partes. Uno es cómo nos habla de las tradiciones sobre la conquista de Canaán.
otro es, en la otra parte, la teología del periodo de los jueces y la historia de cuando en Israel no había rey. Los críticos señalan diversas maneras de trabajar estas tradiciones y ellos señalan una teoría clásica. La teoría clásica con dos escuelas, la escuela yavista y la escuela eloísta. La yavista, influida por la teoría documental del Pentateuco, reconoce dos colecciones paralelas, una de ellas al sur, en el siglo IX. Estas teorías de esta historia, se puede decir, va a ser entonces en el siglo IX. Y la de la escuela eloísta, esta es en el siglo VIII y está apoyada en duplicados y huellas de las tradiciones divergentes. Es difícil, dice, que se puedan sacar como teorías paralelas, es decir, son la manera de cómo se va escribiendo, ¿verdad? Son muy propias. La estructura del libro. Tenemos la introducción y luego el cuerpo prácticamente del libro, donde nos narran las hazañas de los jueces. Aquí tenemos en el cuerpo, donde nos narra las hazañas de los jueces, la teología deuteronomista del libro. Y tenemos también la explicación negativa de la misma, donde nos habla precisamente de caso contrario. Luego tenemos, vamos a buscar el capítulo de Débora y Barak. Es un capítulo que habla en prosa. Y luego el capítulo 5 habla en versión poética. Vamos a ver el capítulo 4. ¿Ya lo ubicaron? Sí. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leer? Por favor. De nuevo, después de la muerte de Ehud, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé los puso bajo las manos de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Sisera era el jefe de su ejército y vivía en Harset Hayotim. Los israelitas clamaron a Yahvé porque Yavín tenía 900 carros de hierro y oprimía duramente a los israelitas hacía 20 años. En aquel tiempo, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín, y los israelitas subían de ella para obtener justicia. Mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades en el Tadí. Le mandó a decir: esta es la orden de Yahvé, el Dios de Israel. Dirígete al monte Tabor y recluta a 10,000 hombres entre los hijos de Neftalí y los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti en el torrente de Gisón a Sisera, jefe del ejército Yavín, junto con sus carros y todos sus hombres, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió: si vienes conmigo iré, pero si no vienes no iré. Ella le dijo: muy bien, iré contigo, pero estás empezando mal, y la gloria de esta expedición no será para ti. Yahvé pondrás a Sisera en manos de una mujer.
Se levantó pues Débora y Barak partió con ella rumbo a Cades. En Cades Barak reunió a Zabulón y a Neftalí y los siguieron 10,000 hombres. Débora iba con él. Le avisaron a Sisera que Barak, hijo de Abinoam, se había dirigido al monte Tabor. Sisera reunió entonces a todos sus carros de hierro que llevaban a 900, como también a sus tropas, y vinieron de Jaroset Hayoyí hasta el torrente de Quizón. Débora dijo entonces a Barak: ha llegado el momento, hoy mismo Yahvé pondrá a Sisera en tus manos. ¿No marcha Yahvé delante de ti? Barak bajó del monte Tabor, seguido de sus 10,000 hombres, y Yahvé hizo que derrotara a Sisera, a todos sus carros y todo su ejército. El mismo Sisera se bajó de su carro y huyó a pie. Barak salió en persecución de los carros y del ejército hasta Hazoret Yain-Yoyim, y todo el ejército de Sisera cayó bajo el filo de la espada. Nadie escapó. Sisera había huido a pie hasta la tienda de Yael, mujer de Heber, el kenita, porque reinaba la paz entre Yabín, rey de Gesor, y Heber, el kenita. Este Heber acampaba cerca de la encina de Saananí, al lado de Cades, después de separarse de los otros kenitas descendientes de Joab, cuñado de Moisés. Yael salió al encuentro de Sisera y le dijo: ven para acá, Señor, ven para acá, no tengas miedo. Fue donde ella, entró en su tienda y ella lo tapó con una manta. Él le dijo: dame un poco de agua para beber porque tengo sed. Ella tomó un tiesto con leche y le dio de beber, luego lo volvió a tapar. Él le dijo: quédate a la entrada de la tienda y si alguien te pregunta si hay aquí alguna persona, respóndele que nadie. Pero Yael, mujer de Heber, tomó una de las estacas de la tienda junto con un martillo y acercándose suavemente por detrás de él, le enterró la estaca en la sien con tal fuerza que se clavó en la tierra. Él dormía profundamente porque estaba muy cansado, y así fue como murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sisera, Yael salió a su encuentro y le dijo: entra que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró y vio a Sisera muerto, tendido en el suelo con la estaca en la sien. Ese día Dios humilló a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas se volvió cada vez más pesada para Yabín, rey de Canaán, hasta que lograron deshacerse de él. Palabra de Dios. Qué interesante historia, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con Gedeón. Diversas tradiciones. Opresión de los madianitas. Llamada inicial de Gedeón. Construye un altar a Yahvé en Ofrá. Destruye altar de Baal. Doble signo del vellón, confirmando su llamada. Todo esto vamos a encontrar en el capítulo de Gedeón. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes son? Muy bien. Muy bien. Vamos a ir terminando ya. Entonces, Gedeón, ¿verdad? Llamada a las armas, campañas contra Medián y todo lo que nos narra hasta la muerte de Gedeón. ¿Sí? Luego tenemos a Abimelech, Sansón, nacimiento y consagración como nazireo. Aquí la historia de una chica filistea, varios incidentes. Cae en poder de otra enamorada que es Dalila, la prisión más o menos compensatorio, es decir, pues murió, ¿verdad? Porque también él no fue, pues, totalmente honesto, ¿sí? Ok, ya para terminar, pues, en el libro de los jueces encontramos explicaciones de ritos y nombres, etiologías, que son los relatos, son historias, fábulas,
recuerdos históricos de batallas, hazañas, sepulturas, etc. Muy bien, vamos a terminar. Las preguntas se las hacen al Padre Jesús Pedro cuando venga. No lo dirá. Sí, y le entregamos hasta la hora.